Sí, inclusive cambié de audífonos la anterior clase y parece que sigue habiendo el mismo problema. Sí, me parece que es eso, porque en la anterior clase cuando yo lo veía, usted estaba agarrando el micrófono, se le escuchaba, pero cuando lo soltaba o giraba su cabeza, entonces ya no se le escuchaba bien. A ver, haré el intento de cambiar de audífono. Yo tengo acá otro, voy a hacer la prueba. Claro que sí, lo esperamos. Comentarles, estimados estudiantes, que vamos a tener las notas del licenciado Walter Martínez hasta el día viernes. El día viernes ya les voy a comunicar las personas que han reprobado el módulo, que les ha faltado. No, pero ustedes son un grupo excelente, no han tenido problemas en los otros módulos. Entonces, la verdad, no creo que tengan problemas ahora. Pero si hay algún reprobado, como siempre, yo me voy a comunicar internamente el día viernes para que se programe el examen para el fin de semana. A ver, ahorita vamos a ver cómo le ha ido al docente con el micrófono. Ah, ya los veo ahora con cámara encendida. Marianela, buenas noches. Buenas noches, licenciada. La alumna Lady creo que está en la movilidad. Sí, licen, estoy recién saliendo de mi trabajo. Bueno, con cuidado con el celular. Si es necesario, más bien, no creo que sea necesario ahora que esté con cámara. Si gusta, lo apaga y llegando a casa ya enciende por su seguridad, ¿no? Estimada Pamela, buenas noches. Aló, no sé si ahora sí me escuchan. A ver, ¿qué dicen los alumnos? Porque como yo estoy con mi equipo, lo escucho mejor, pero a ver, nuestra alumna Salvatierra, ¿lo escucha bien al docente? Aló, ¿Lo no sé si me escuchan? escuchan, no sé si me escuchan bien ahora. ¿Lo escuchan bien? ¿Sí? Sí, ahora sí, Y ahora perfectamente. sí. Gracias, permiso, buenas noches. Y ahora sí, perfecto. Entonces, también estamos con el video, creo, en mejor posición. Eh, Decía aquí nos podía hacer un resumen de lo que vimos la clase anterior. Tal vez Franz Gabriel, decíamos, ¿no es cierto? Sí, licenciado, pero la anterior clase tuve que salir un momento y no estoy muy al hilo de lo que se ha pasado, por favor. Ya, muy bien. Entonces, tal vez Paulette Salvatierra. No sé si me escucha tal vez Paulette. Nada, yo no lo puedo escuchar. O Karen Ibáñez, tal vez, que la tenemos también acá. Dice, buenas noches. ¿Qué tal, Karen? Tal vez un resumen nos puedes hacer de lo que vimos la clase anterior. Ya hemos visto lo que es el sistema regulatorio, ya Ya, hemos visto lo que es cómo está compuesto, ¿no? Mediante el Consejo de Estabilidad Financiera, el Ministerio de Economía, el Viceministerio de Pensiones y Servicios, y ya de eso depende lo que es la ASFI, la APS y exactamente. el Banco Central. Y vimos unos ejercicios, ¿recuerdas? Sí, de acuerdo a los ejercicios. Eran Para unos ejercicios del balance, ¿no? Que hemos relacionados. visto el activo, el pasivo y para ver los depósitos y cómo Exactamente. funcionan. ¿Tienes alguna pregunta sobre aquellos ejercicios? No, Liz, estuvo claro. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos la clase anterior? Licenciado, la alumna Salvatierra quería hablar, pero creo que no tiene, creo que tiene algún problema con su audio. ¿Tienes algún Sí, problema?
Parece que no nos Julián. escucha bien, o tal vez no sé si el micrófono también de ella. Creo que es un tema del micrófono. Bueno, esperemos que lo solucione. Está bien, entonces mientras tanto continuemos con el avance. Vamos a compartir una vez más la pantalla. Vamos a volver al Excel que estábamos viendo la clase anterior. Lo tenemos acá una vez más compartido. Y vamos a retomar desde el punto en que dejamos este ejercicio, ¿no? Del cual, bueno, como no existen preguntas, asumo que ha quedado bastante claro y no hay dudas, ¿no? De todas formas, en cualquier momento me piden parar y podemos explicarlo nuevamente. Entonces decíamos que estamos estudiando cómo se realiza el encaje legal y cómo el encaje legal también tiene que ver con la política monetaria del Banco Central. Esto relacionado con el balance de las entidades financieras y la creación del dinero. Entonces, pudimos observar que, por ejemplo, con un encaje legal de un 10%, se podrían generar en depósitos 10 veces más el valor que se deposita en un inicio, ¿no? Habíamos visto un depositante que inicia depositando 1.000 bolivianos, pero al final, después de que el banco presta estos recursos y los recursos vuelven al mismo banco en forma de depósitos, estos 1.000 bolivianos iniciales pueden transformarse en 10.000 bolivianos, ¿no? Sin embargo, también veíamos que hay una limitante que es el coeficiente de capital, ¿no? Que después de varias iteraciones, como habíamos visto en la hoja simulación, eh, llega inclusive a estar debajo del 10%, ¿no? Como podemos ver acá, después de 14 iteraciones, este coeficiente llega a estar debajo del 10, entonces no le sería posible a la entidad poder expandir el dinero en su totalidad hasta los 10.000 bolivianos. No ese era el tema. Ahora vamos a continuar este ejercicio y veamos qué dice el inciso E. Dice, si este proceso continúa indefinidamente, ¿cuántos depósitos puede generar el banco suponiendo que al final debe mantener al menos 200 en efectivo? Bueno, es lo que tenemos aquí en la simulación, ¿no es cierto? Si nos fijamos, en efectivo hemos dejado aproximadamente 200. ¿Cuántos depósitos puede generar? Aproximadamente 10.000 con los 1.000 iniciales, ¿no? Luego dice, ¿cuánta cartera puede colocar? Bueno, pues vamos a nuestra hoja y diríamos la cartera que puede colocar aproximadamente es de 9.000 bolivianos, con solamente con los 1.000 bolivianos de inicio, ¿no es cierto? Depósitos. Luego dice, ¿a cuánto ascenderán sus activos? Bueno, los activos ascenderían aproximadamente a 11.000 bolivianos, porque están compuestos de no solamente la cartera, que son los 9.000, sino también el encaje legal, que aproximadamente es de 1.000, y los 800 que tienen bienes de uso más los 200 que en efectivo, lo que suman los 11.000 bolivianos. Finalmente tenemos cuál sería su coeficiente de capital cuando alcance ese nivel de colocaciones, 9,1%, estaría por debajo del límite permitido del 10%. Suponiendo que el encaje legal y el efectivo en poder de la entidad ponderan 0%, ¿cuál sería su nuevo coeficiente de capital? Bien, entonces para este siguiente punto, ¿no? Voy a volver a leer, dice, suponiendo que el encaje legal y el efectivo en poder de la entidad ponderan 0%, ¿cuál sería su nuevo coeficiente de capital? Me gustaría que hagamos esta parte con uno de ustedes, no sé a quién le gustaría participar con la resolución de esta sección, va a contar como participación. Entonces voy a registrar sus nombres en participación a las personas que me ayudan a resolver este ejercicio. ¿A quién le gustaría participar? Están invitados, cualquiera de ustedes, a participar. ¿A quién le gustaría? ¿Nadie? A ver, vamos a ir más fácil. Recordemos las ponderaciones de riesgo que tienen los activos de las entidades. ¿Alguien recuerda cuánto pondera la cartera de créditos? ¿Cuánto pondera por riesgo la cartera de créditos? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es la ponderación por riesgo de la cartera de créditos?
Nadie. A ver, le pediría ver a, no sé si nos ayuda Lady Yulen, por favor, si puede recordarnos cuánto pondera por riesgo la cartera de créditos. No está Lady. Tal vez le puedo pedir que nos ayude a Carmen Calizaya. Tampoco. ¿Por qué están tan tímidos hoy día? ¿O es que realmente no se me escucha tanto? Yo creo que sí me escuchan, ¿no? Licenciado, tal vez esa categoría podría ponderar el 50% en ¿Cuál riesgo. categoría? ¿A qué categoría? Olivia, ¿no? Sí, Olivia Laura. Olivia, ¿a qué categoría te estás refiriendo? A la cartera de créditos, porque si bien no me equivoco, el 50% de los riesgos están ponderados para los créditos hipotecarios de viviendas vigentes, microcréditos vigentes, a la pequeña y mediana empresa, a, a los microcréditos que demuestren capacidad de pago, tal vez productos devengados por cobrar, previsiones específicas. Bueno, es lo más general que puedo encontrar. Ah, tienes razón parcialmente, Olivia. Vamos a revisarlo en la ley. Es cierto que los créditos ponderan el 50% cuando son hipotecarios de vivienda, pero no todos los créditos son hipotecarios de vivienda. Voy a abrir y vamos a compartir para conocimiento de todos. Es bueno que recuerden lo que dice la ley de servicios financieros. Ahí se establece de manera general las ponderaciones. Está en el artículo 418. Mientras yo lo leo, tal vez, o busco, perdón, y lo abro. Si alguno de ustedes tiene la ley, le invito también a participar. También les va a servir como participación. No olviden que tiene un puntaje la participación. En esta noche ya tenemos a Olivia registrada, ¿no? Con una participación. Sí, licenciado, ya lo encontré. Acá en la ley justamente menciona que es del 0%, pero para efectivo en bóveda, depósitos en Banco Central, créditos garantizados y demás. El 10. Exactamente. Voy a ir a la ley para que leamos todos juntos. Pero en el caso de cartera, ¿no es cierto? La ponderación varía. No tenemos cuatro ponderaciones por lo menos en lo que es cartera. Les estoy compartiendo la ley de servicios financieros y vamos a leer el artículo 418, ¿no? Vamos a leer el artículo 418 que dice lo siguiente. Se establecen los siguientes coeficientes de ponderación de activos. Y para el tema de la cartera, no es precisamente el primero, sino tenemos tres o cuatro por lo menos. Del 20% dice para los créditos garantizados por entidades de intermediación financiera nacionales, bancos extranjeros o por coberturas de compañías de seguros nacionales con cobertura de compañía de reaseguro extranjera por el monto equivalente asegurado con calificación de grado de inversión. No, primeramente eso. Una tenemos 20%, pero son pocos los créditos que tienen estas propiedades de estar garantizados por este tipo de bancos o, bueno, de compañías internacionales. Otra ponderación que justamente es la que nos mencionó Olivia es del 50%, está en el inciso D, para los créditos hipotecarios con fines de vivienda. Perfecto. También tenemos en esta categoría créditos a la mediana y pequeña empresa, pero otorgados con metodologías especializadas a prestatarios que demuestren alta capacidad de pago. Esto todavía no se está aplicando. Tendríamos también el tema de créditos en el, bueno, acá tenemos un mensaje, bueno, del 75% para créditos otorgados a prestatarios que demuestren sólida capacidad de pago, certificada por una empresa calificadora, decías otra calificación, pero la mayor parte de los créditos ponderan 100%, del 100% para todos los demás activos, operaciones y servicios de las entidades financieras. Entonces, como les decía, lo que Olivia nos comenta es correcto, pero para el caso de los créditos hipotecarios tenemos más tipos de créditos. En el ejemplo que estamos abordando,
decimos que hay una ponderación del 0%, pero estamos otorgando esta ponderación para efectivo. Esto tiene relación con lo que está en la ley, porque dice, fíjense, el 0% para el efectivo en bóveda, los depósitos en el Banco Central, créditos garantizados con valores emitidos por el Banco Central o el Tesoro General de la Nación, y las inversiones en valores emitidos por el Banco Central y el Tesoro General, y de otros países con calificación de riesgo aceptable, según la norma de ASFI. Los créditos contingentes prepagados y los créditos garantizados con depósitos de dinero constituidos en la propia entidad de intermediación financiera con garantías autoliquidables. Entonces aquí rescataríamos el 0% para lo que es efectivo y también considerando los depósitos en el Banco Central. El encaje legal en una parte se deposita en el Banco Central, otra parte puede estar en las bóvedas. Si está en las bóvedas ya sería el efectivo en bóveda, igual califica. Entonces por esa razón en el ejercicio que estamos haciendo lo que queremos es calificar o calcular cuál sería el coeficiente de adecuación patrimonial si utilizamos estos coeficientes de ponderación activos, ¿no? Entonces vamos a resolver a ver el ejercicio. Coeficiente requerido del encaje, aquí corregí la letra, es del encaje 0%. Y depósitos del público. ¿Cuánto tiene de depósitos del público en este escenario? A ver, perdón. Aquí estamos hablando. Coeficiente de requerimiento de encaje es 10% acá, perdón. Depósitos del público, los 9.972, ¿no es cierto? Los depósitos que puede generar, estamos respondiendo a los incisos que tenemos allá arriba, ¿no es cierto? Iniciamos con 1.000 y cuánto podemos generar son precisamente los 1.000 divididos entre el 10%, 10 veces más, 10.000. Lo que habíamos calculado el día de ayer, 9.972, dejando los 200 bolivianos en efectivo, pero bueno, haciéndolo exacto es 10.000. ¿Cómo calculamos aquello? Como vimos ayer, simplemente dividiendo los depósitos sobre el coeficiente de encaje. Cartera que puede colocar, ya vimos, ¿no es cierto? En anterior lámina puede colocar hasta más o menos 9.000 bolivianos en cartera. Estamos respondiendo los incisos. Activos que se generan, habíamos visto ya el día de ayer, lo habíamos repetido hace un momento, 11.000. Bien, 11.000. Bien, coeficiente de capital. Ahora sí. El coeficiente de capital inicial es 9.1. Está acá, pintado con color naranja. Lo habíamos resuelto también el día de ayer. 9,1%. Los activos ponderados por riesgo. En este caso, ¿no es cierto? Estamos ahora sí aplicando el 0% para efectivo y encaje legal y vamos a aplicar el 100% para el resto. ¿Cuánto nos va a salir? Bueno, podemos hacerlo acá en esta otra hoja para poder visualizarlo más fácilmente. Si esto pondera 0%, ¿no? Multiplicamos ese valor por 0%. Sumamos el valor del encaje legal, también pondrá 0%. Sumamos el valor de la cartera, esta pondera 100%, y sumamos el valor de los bienes de uso, que ponderan 100%, como vimos en la ley. Entonces estamos haciendo ponderar 0%, tanto al efectivo como al encaje legal, 0%, y estamos ponderando 100% para la cartera y también 100% para los bienes de uso. ¿Cuánto nos da el activo ponderado por riesgo? 9.772. Fíjense que hay una diferencia entre el activo total, que son 10.972, con el activo después de que aplicamos los coeficientes de ponderación. En este caso, ¿cuánto sería el CAP, es decir, el coeficiente de adecuación patrimonial? Sería igual a los 1.000 que tiene en capital, dividido entre los activos ponderados por riesgo. Y si lo ponemos en notación de porcentaje, tenemos que justamente, fíjense, les da el 10%. No sé si tienen alguna duda, no olviden que este fin de semana vamos a tener un control. Y
es bueno que ustedes entiendan lo que estamos haciendo para que puedan responder adecuadamente las preguntas de control que vamos a hacer de lo que estamos avanzando. No sé si tienen alguna pregunta de lo que acabo de hacer, ¿no? Lo que hemos hecho es ponderar los activos en función del riesgo, otorgándoles al efectivo y al encaje una ponderación de 0. Y a la cartera y a los bienes de uso una ponderación de 100%. Ese cálculo se refleja en esta celda, ¿no? Es lo que hemos hecho. A continuación, calculamos el coeficiente de adecuación patrimonial, considerando estos valores de ponderación, dividiendo el capital sobre este valor que son los activos ponderados por riesgo. Estos son los activos ponderados. Los de acá arriba son activos totales. Estos son activos ponderados, ¿no? Y el valor que nos da al dividir el capital sobre estos activos ponderados es 10%, con lo cual la entidad, si es que tomamos en consideración estos detalles que son importantes de los coeficientes de ponderación, sí estaría cumpliendo el requerimiento de capital mínimo. No sé si tienen alguna consulta sobre lo que hemos hecho o hay algo que no queda claro. Es el momento que hagan sus preguntas, ¿no? No queden dudas, eso es importante. No importa, digamos, que a veces parezca que no han entendido mucho, pero igual, o sea, es bueno preguntar para que todos estemos siguiendo el tema, ¿no? ¿Nada? ¿Se entendió? Dice buenas noches. Va a disculpar. Quisiera que me puedas explicar sobre los activos configurados, por favor. Los activos ponderados por riesgo, ¿no? Sí. Ya, está bien. Vamos a volver a explicar. La ley de servicios financieros establece que en los activos, para calcular el coeficiente de capital mínimo, no se considere los activos tal cual aparecen en el balance general, sino se consideren ponderaciones. Pero vayámonos a la ley de servicios financieros. Vamos a leer esto en la ley de servicios financieros. Les voy a pedir que me sigan con lo que vamos a ver. Y fíjense, en el artículo 415, ¿qué dice? Habla de lo que se llama coeficiente de adecuación patrimonial, ¿no? Y dice, el coeficiente de adecuación patrimonial de una entidad de intermediación financiera es la relación porcentual entre el capital regulatorio y los activos y contingentes ponderados en función de factores de riesgo, incluyendo los riesgos de crédito, mercado y operativo, utilizando los procedimientos establecidos en la normativa emitida por ASFI. En todo momento, las entidades deben mantener un coeficiente de adecuación patrimonial de por lo menos el 10%. Entonces, fíjense, ¿no? Aquí les habla de un coeficiente de adecuación patrimonial que es un requisito legal de solvencia de las entidades que debe estar por encima del 10%, dice por una parte, y por otra parte dice que esto se calcula considerando el capital regulatorio sobre los activos y contingentes ponderados en función de factores de riesgo. ¿Cómo se hace esto de la ponderación de activos y contingentes en función de factores de riesgo? A continuación, en el artículo 418, indica cómo se deben ponderar los activos. Dice, por ejemplo, que en bóveda, los depósitos en el Banco Central y otros que están detallados acá, ponderan 0. También dice que ponderan 10% las operaciones de arrendamiento financiero, que ponderan 20% créditos que están garantizados por bancos con calificación de grado de inversión o bancos extranjeros, ¿no? Que tengan cobertura de seguros, etcétera, pero otorgadas por empresas con calificación con grado de inversión. Esos ponderan 20%, créditos que están garantizados por esas entidades. Pondera 50% los créditos hipotecarios de vivienda y algunos de la pequeña y mediana empresa que tengan metodologías especializadas de calificación por la entidad. De 75% créditos a prestatarios que tengan sólida capacidad de pago. Y del 100% todos los demás activos, dice, todos los demás, inclusive cartera. Entonces, ¿cómo se aplican estas ponderaciones? Hay porcentajes y hay valores de activo.
Entonces, para saber cómo se aplican estas ponderaciones, lo único que hacemos es irnos al balance, tal cual estábamos aquí analizando, y consideramos porcentajes de ponderación, ¿no? Entonces, en este caso particular, estábamos viendo que lo que es efectiva en bóveda pondera 0. Es decir, eso como que no cuenta para efectos de riesgo, no tiene riesgo. ¿Por qué no tiene riesgo? Porque ese dinero en bóveda está ya en el bolsillo de la entidad, no lo ha prestado. Por lo tanto, no tiene riesgo de crédito. No hay un riesgo de que no pueda recuperar ese dinero porque está en mi almacén, está en mi bóveda. El encaje legal lo mismo. Está en poder del Banco Central y el Banco Central siempre, al menos es el supuesto, siempre va a devolver el dinero que se le ha prestado o se ha depositado en él. La cartera de créditos puede tener varias ponderaciones, como hemos visto, puede ser de 20%, de 50%, de 75% y de 100%. ¿No? Entonces, en este caso, como estamos haciendo un ejemplo sencillo, estamos tomando una ponderación del 100%. Los bienes de uso tienen una ponderación, como son otros activos que no están en la lista del 418, también tienen una ponderación del 100%. De una ponderación del 100%. Entonces, ¿cómo calculamos los activos ponderados por riesgo? Entonces, activos ponderados por riesgo estamos calculando en esta parte inferior. Tal vez podemos usar esas ponderaciones para que se entienda lo que decimos. El efectivo pondera 0, multiplicamos por 0, más. Encaje legal pondera 0, pues multiplicamos por 0, más. Cartera pondera 100, multiplicamos por 100, más. Bienes de uso ponderan 800, multiplicamos por 100. Apretamos Enter y fíjense, el resultado de haber hecho este ejercicio de ponderación sencillo es que los activos de la entidad que se consideran para efectos de riesgo no son los 10.972, sino son 9.773. Si estos son los activos ponderados por riesgo y consideramos que el capital regulatorio, en este caso es lo mismo que el capital, para hacerlo fácil, ¿no? Porque no es lo mismo, pero estamos considerando que es lo mismo. Tomamos los 1000 y dividimos sobre los activos ponderados por riesgo. Al dividirlos y multiplicarlos por 100, tenemos 10,2%, es el porcentaje. En este caso, la entidad sí estaría cumpliendo el requerimiento de capital, a diferencia de lo que hicimos ayer, que nos salió 9,1. ¿Por qué nos salió 9,1? Porque hemos dividido directamente el capital sobre el total activo, pero estaba sin ponderar. No hemos tomado en cuenta que los activos tienen que ponderarse antes de poder ser aplicados en el cálculo del coeficiente de capital regulatorio. Entonces, eso es lo que estábamos haciendo. No sé si se ha podido entender mejor o tienes todavía alguna duda. Sí, dice, gracias. Muy bien. Bien, entonces eso es, fíjense, ¿no? Cómo la ponderación por riesgos permite a la entidad, en este caso, poder utilizar la totalidad de los depósitos para crear más dinero, ¿no? Haciendo ese ajuste de ponderaciones. Bien, entonces ya habríamos respondido también este inciso, los activos ponderados. Podemos copiar lo que habíamos calculado, eso 9.700, y los pegamos acá. 9.700, ¿y cuál es el nuevo coeficiente de capital? Lo acabamos de calcular, 10.2, perdón, 10.2%, y estamos pegando el valor acá, y listo, ya tenemos respondido este inciso. Ahora pasamos al siguiente ejemplo. Suponga que el Banco Central reduce el requerimiento del encaje del 10% al 5%, es decir, la mitad ahora va a solicitar en forma de encaje, constituyendo un fondo para la colocación de créditos denominado Fondo PROF. ¿Cómo queda el balance del banco? ¿Cuánta cartera adicional puede colocar manteniendo 200 en efectivo? Dice la pregunta, ¿no? Entonces, primeramente, para responder este inciso, llenemos lo que tenemos en el balance actualmente, el último balance, este. Entonces tenemos efectivo, encaje legal y cartera. Vamos a llenar estos valores, esto que está en este momento. Efectivo, encaje legal y cartera. Perfecto. Y también tenemos el valor de los depósitos.
Bien, estoy copiando nada más y pegando. Listo. El balance, fíjense, el total activos, 10.972, es lo mismo que está acá, y acá también, ¿no? Está cuadrando el balance. Perfecto. El coeficiente de capital 9%, en este caso no está tomando los activos ponderados, no hay problema con eso. ¿Cómo queda el balance, Pedro? Ahora tenemos que hacer que el encaje se reduzca de 10 al 5%, y la diferencia, dice, debe utilizarse para constituir un fondo para la colocación de créditos denominado Fondo PROT. Eso quisiera hacerlo con alguien de ustedes. ¿Quién se anima? No sé si Pamela Domínguez se anima a resolver esa parte conmigo. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Pamela? Buenas noches. ¿Te animas a resolverlo conmigo? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué haríamos? A ver, dice, estamos reduciendo el requerimiento de encaje del 10 al 5%. ¿Cómo ajustamos? Y el encaje legal está al 10%, ¿no? Ahorita está con 10, sí. El encaje legal, Y lo que queremos hacer que ya no sea 10, que sea 5. ¿Cómo hacemos? Sí. no sé, Luis. Mira, lo facilito, ¿no? Si era 10 ahorita y queremos que sea la mitad, simplemente lo que haríamos es el valor que está, dividimos entre 2, ¿no? Porque de 10 a 5. Ya. ¿Te das cuenta? Tenemos la mitad. Perfecto. Pero dice que con ese dinero se constituye un fondo para la colocación de créditos, que se llama Fondo PROT. O sea que la otra mitad vendría a ir ahí en Fondo Pro. Exactamente, pero aquí tenemos dos partes. La parte usada y la parte disponible. Ya. ¿Cómo harías? Ahorita no cuadra el balance, mira. Tienes 10.400 y tienes 10.900. ¿El fondo usado sería de todos los depósitos que ya se han hecho? No, es de lo que ha liberado de encaje legal. Entonces tendrías la otra mitad, ¿no? Porque fíjate, acá hemos reducido a la mitad. Entonces el encaje legal es la mitad. Pero no le está devolviendo, dice a la entidad. No le va a devolver ese dinero. Se lo va a quedar el Banco Central y va a crear con eso un fondo para la colocación de cartera, que se llama Fondo PROT. Entonces, vamos a tener el Fondo PROT disponible. ¿Cuánto pondríamos acá, Pamela? Ay, no sé, licenciado. No sé. El mismo valor que le has rebajado de encaje. ¿Cuánto le has rebajado de encaje? La mitad, 498. Exactamente, ese mismo valor, en lugar de estar en encaje, se va a este fondo, que se llama al fondo productivo. Exactamente. De esa forma, mira, vuelve a estar en igualdad del balance. Lo único que hemos hecho es reclasificar. La parte de encaje que ya no le estás pidiendo, esa parte la estás llevando al fondo PROT. La estás reclasificando. Nada más. Pero entonces no se pondría nada en el usado, ¿no? No en el usado, todavía no está usando. Vamos a ver ahorita cómo puede hacer para usar. Pero todavía no hay nada en el usado, está en blanco, eso está cero. Está cero acá. No sé si conoces algún fondo que se haya creado de esta manera en Bolivia, Pamela. No conozco. Ya, yo les comento. Entonces, en Bolivia tenemos al menos 4 fondos con estas características. El Banco Central ha reducido varias veces el requerimiento de encaje legal en el marco de sus atribuciones, ¿no? Particularmente en el caso de encaje en efectivo. Y esas reducciones han ido a formar parte de lo que se conoce como los fondos CPBIS, y de los que tenemos CPBIS 1, CPBIS 2 y el CPBIS 3. Y el año pasado también se creó otro fondo que se denominó CAPROCEN, que es para la compra de productos nacionales. Eso está en los estados financieros de las entidades. A ver, vamos a entrar a la página de ASFI. Les voy a mostrar dónde está figurando. Les voy a compartir el buscador de internet
Ese Carlos es el que se creó el año pasado. Exactamente, con el que estaban otorgando los créditos 1, 2, 3. Sí, me recuerdo de eso. Exacto, ese es el Caprosen, que se lo creó de esta forma que lo hicimos nosotros ahora. Entonces vamos a entrar, a ver, en la normativa está lo que es el manual de cuentas para entidades financieras. Ingresamos al manual de cuentas y vamos a buscar en nomenclatura de cuentas. El Caprosen está en inversiones permanentes, a 160. Inversiones permanentes, bueno, ahí podemos ir, vamos a ir buscando, de seguro lo encontramos, o si no hacemos control F, ¿no? Para encontrar rápidamente, si es que no lo podemos hallar. Aquí está. Entonces, se han creado esos dos fondos y están registrados como cuotas de participación en Caprosen y también cuotas de participación en CPBIS. Hay una parte que es la usada y otra parte que es la que no está usada, ¿no? Entonces es lo que tenemos nosotros en el ejemplo, ¿no? Y estos fondos en inversiones permanentes surgieron justamente de la reducción de encaje. Entonces vamos a ver cómo funciona. Vámonos al Excel y vamos a ver cómo funciona. Vamos al Excel y tenemos lo siguiente. ¿Qué va a pasar? Supongamos que el Banco Central, la entidad financiera quiere obtener un préstamo con garantía de este fondo, ¿no es cierto? Quiere obtener un préstamo con garantía de este fondo con la finalidad de colocar créditos. Quiere colocar más cartera porque por alguna razón no tiene depósitos, digamos, ¿no? Los depósitos, digamos, que no están creciendo. Entonces quiere utilizar este dinero para seguir colocando créditos. Lo que va a hacer es prestarse. Entonces cuando se presta, vamos a suponer que se quiere prestar 200. ¿Cómo va a prestarse 200 de este fondo? Este dinero está en poder del Banco Central de Bolivia. Sigue estando el Banco Central en una cuenta del Banco Central restringida. Son inversiones, ¿no?, que tiene la entidad del Banco Central. Entonces el Banco Central le presta ese dinero con garantía de este fondo, le presta con garantía en este fondo para la colocación de créditos. Entonces, ¿cómo va a operar eso? El disponible va a reducirse en 200 porque se va a prestar 200. Podemos hacer el link a la celda. Se reduce los 200. Perfecto. El disponible ya no tiene 400, sino tiene 200. Y lo que hace es llevar a la cuenta de uso, al fondo usado. Entonces, reduce el disponible, pero aumenta el uso. Eso hace en una primera instancia, ¿no? Está prestándose para poder generar créditos. Pero fíjense, aquí solamente hay una reclasificación. Todavía no ha recibido dinero, ¿no? O sea, se está prestando con garantía de disponible y está usando. ¿Qué va a pasar? Se va a crear una nueva cuenta. Estas son pasivos con el BCB. O sea, una obligación con el BCB, una deuda que le tiene al Banco Central. ¿Por cuánto? Por los 200. Podemos hacer el link igual acá a los 200. Va a tener una deuda con el Banco Central y el Banco Central le va a dar dinero en efectivo. ¿No? Le va a dar dinero en efectivo por el valor que se está prestando. Ese es el esquema, digamos, de lo que ocurre, ¿no? Hay una utilización del fondo, o sea, se va a prestar con garantía de ese fondo y hay una reclasificación en una primera instancia y luego existe una generación de pasivo con el BCB, hay una deuda por la cual el Banco Central le otorga efectivo a través de una cuenta que tiene la entidad del Banco Central. Le otorga efectivo, le va a dar los 200 y este efectivo, adicional los 200, le van a permitir colocar cartera, ¿no? En una segunda instancia va a restar estos 200, es decir, la va a colocar en forma de cartera de créditos. Entonces aquí tendríamos que los 200 se van a incrementar en forma de cartera. Y el balance, fíjense, sigue cuadrando, ¿no? No son 700. Ahora tiene un valor mayor, 11.172. Tenía 10.000 nomás el valor total de pasivos, de activos y patrimonio.
ahora tiene 11.000. ¿Por qué tiene 11.000? Porque esta reclasificación no le afecta. Lo que ha pasado es que tiene una deuda con el Banco Central, ¿no? Porque se ha prestado con garantía de este fondo. En este caso le estamos llamando Fondo Profi, ¿no? En nuestro país tenemos esos cuatro fondos, ¿no? El CPBIS 1, el 2, el 3 y tenemos el CAPROCEN, ¿no? No sé si tienen alguna duda sobre este aspecto. Si se ha entendido o quieren que les explique algo más. Licen, buenas noches. Una duda. En caso de que sí o sí tiene que ser el 5%, puede ser otro porcentaje que puede tener. En caso de que sea otro porcentaje, ¿cómo se podría sacar el encaje legal? Usted, o, perdón, los dividió sobre dos, ¿no ve? Sí, 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 sí. ¿Cómo sería si sería con Sí. otro porcentaje? Ah, ya, con otro porcentaje. Digamos, les dicen, reduce el encaje legal del 10%, digamos, tiene 10% y lo reduce al 8%, digamos, ¿no? En ese caso. Entonces, lo que tendríamos que haber hecho es trabajar está acá, con este otro balance, ¿no? Acá habíamos calculado nosotros el encaje, que era el 10% del valor que está de depósitos. Entonces, si hacemos la prueba, ¿no? Aquí están los depósitos, multiplicado por 10%, son justamente los 997. Vamos a ponerlo en formato de moneda para que sea más fácil de entender. 997,28. Aquí está. Ve, el encaje legal. Es 10%. Nos dicen que baja del 10 al 8, no al 5. Entonces tendríamos que haber hecho lo siguiente. Calculamos sobre el valor de los depósitos el 8% y le vamos a dar el mismo formato acá. Le vamos a dar el mismo formato. Por el 8%. El 8% y la diferencia. Esto menos esto. 199 nomás estaría liberando, ¿no? Si hubiera bajado del 10 al 8, solamente hubiera liberado 199. Eso tendríamos que haber hecho, ¿no? En este caso del ejercicio era más fácil. Hemos dicho que era del 10 al 5. Y con eso es directo, ¿no? Simplemente dividimos entre 2 y ya lo tenemos, ¿no? No sé si tienen alguna otra duda. Bueno, gracias, licenciado. No, no tienes por qué. No sé si hay alguna otra pregunta de cómo está funcionando. El Banco Central, cuando le presta con garantía de este fondo, considera un valor de intereses 0%, ¿no? 0%. A ver, hagan ustedes el ejercicio, a ver, y hacemos conmigo, a ver, les doy 3 minutitos. Supongamos que el encaje legal lo bajan, en realidad no al 8%, sino del 10% lo bajan al 3%. Hagan ese ejercicio. ¿Cómo quedaría el balance del banco? A ver, les doy 3 minutos. Hasta y 29, ahorita es y 26 en mi reloj. 3 minutos. Hagan el ejercicio y me dictan los. Ahora sí. ¿Cómo les ha ido resolviendo? ¿Quién se anima a hacerlo conmigo? Dicen 698,10. Pamela, ¿no? Sí. Y a ver, lo vamos a resolver y vemos. A ver, voy a anotar primeramente tu participación. Pamela Domínguez. Perfecto. A ver, hemos dicho que estamos bajando del 10 al 3. Entonces decimos, el 10 es esta, ya lo sabemos. El 3% de este valor es aquello. Perfecto. Entonces tenemos este valor menos esto. 698,10 es lo que les está reduciendo, ¿no? 698,10. Y lo que tenemos que hacer es irnos al balance de las entidades. De la entidad financiera y poner ese valor, los 698,10.
Entonces, en lugar de poner en Caprocen 200, perdón, usado todavía no tenemos. Tenemos acá que reducir 698,10. Eso, 698,10. Perfecto. Acá no estaríamos dividiendo entre 2, sino le estaríamos restando los 698,10. Exactamente. Le estamos restando los 698. Ah, perdón, y aquí tenemos los 698,10. Acá estoy con error. Bien, ahora sí. No tiene préstamos con el Banco Central todavía. Estamos suponiendo todavía que no hay préstamos con el Banco Central, ¿cierto? Estamos todavía con los 200. En encaje legal, bueno, en cartera de créditos tampoco hay nada. Y ahí nos quedaría el balance, ¿no? El balance no cambia. Simplemente hay una reclasificación de los 698,10 y el encaje legal quedaría en 299. Eso es lo que pasaría. Bien, eso es cómo funciona el Caprocen y el CPBIS, es así de sencillo. Vámonos a las diapositivas. Vamos a compartir la lámina de las diapositivas. Y vamos a continuar. Ahora me van a entender, me parece un poco mejor qué es lo que se está diciendo en las láminas. Y de todas formas, ya saben, si tienen alguna pregunta inmediatamente eh, estamos viendo en una lista que no conviene. Vamos a dejar de compartir. Eso. Así. Ahora sí. Bien, entonces continuemos. Ya conocen esta lámina de la política macroprudencial. De todas formas, la vamos a repasar. En lo que es la política macroprudencial, junta lo micro con lo macro, ¿no? Tenemos variables macroeconómicas junto con variables microeconómicas. Hacemos un vistazo de ambas y no solamente vemos el riesgo de algunas entidades, sino el riesgo a nivel sistémico, ¿no? Entonces tenemos las estadísticas macro y las estadísticas prudenciales, ¿no? ¿Y cómo opera esto en realidad? Un tema importante es el tema del multiplicador monetario. Como por ejemplo hoy día tiene un impacto el multiplicador monetario que está relacionado con el encaje legal. Pues bien, en las acciones de política del gobierno, ¿no es cierto? Una de estas ha sido la utilización del encaje legal para fomentar el crecimiento del crédito, ¿no? Como el Caprocen. En otros países han sido mucho más agresivos, como por ejemplo, les comentaba el caso de los Estados Unidos, donde, ¿no es cierto?, en Estados Unidos ha habido el tema de que se reduzca el encaje legal a 0% por la Fed. Bueno, esa es la política que ellos tienen. En Bolivia no ha sido necesario. De hecho, las variables económicas están reaccionando ya de forma positiva, ¿no? Sin necesidad de acudir a un a una reducción tan extrema, digamos, de lo que es el encaje legal, ¿no? Pero sí ha habido cierta reducción el año pasado que ha creado más o menos 3.200 millones de bolivianos y actualmente tenemos este fondo Caprocen, por ejemplo, que todavía tiene un saldo importante que puede ser usado en muchos mecanismos, ¿no? Todavía para fomentar el sector productivo y otro tipo de compras que vayan a beneficiar el proceso de reactivación que se está encarando, ¿no? Ese es un tema importante en lo que es lo macroprudencial. También dentro de lo que es lo macroprudencial se observa la relación que tiene la oferta monetaria y el equilibrio en el mercado monetario. Aquí tenemos unas curvas EDM e IS que representan la teoría keynesiana, digamos, clásica, que hasta hoy ya en parte se sigue utilizando, ¿no? Cómo se relaciona el dinero con las tasas de interés. El objetivo en una crisis, por ejemplo, como el coronavirus y otras crisis, es reactivar la economía y para ello pues las tasas de interés se suelen mantener bajas. En Bolivia tenemos las tasas de las más bajas de la región,
Entonces, también se están siguiendo políticas que permiten una reactivación adecuada, ¿no? En muchos años el Banco Central en sus informes de estabilidad mencionaba que se están encarando eh, un enfoque de monetario expansivo, de política monetaria expansiva. ¿Qué quiere decir eso? De que se han estado emitiendo bastantes monedas y billetes y se han estado reduciendo las tasas de interés con el fin de dinamizar el crecimiento de la economía, ¿no? Y eso ha sido beneficioso para todos nosotros, ¿no? Estas curvas ISL y LM determinan lo que es la demanda agregada, ¿no? Es decir, llevar las políticas también, digamos, de una forma demasiado agresiva, en un momento puede llevar a un incremento de precios. Y es algo también que deben cuidar las autoridades y lo están haciendo, ¿no es cierto? Actualmente podemos ver que los precios en economía en general no se han incrementado de forma significativa. Muchas veces hemos escuchado en otros países de tasas de inflación del 40%, del 30%, de miles de por ciento, por ejemplo en Venezuela, donde han tenido problemas económicos bastante fuertes con la inflación. En nuestro país en el pasado, el año 85, ¿no? Cuando se hizo un mal manejo de las variables macroeconómicas, pero actualmente no se observan este tipo de efectos, ¿no? De hecho, los precios son muy estables, ¿no? Si ustedes recuerdan la entrada, digamos, a ver al cine o a comer no sé, un pollo o algo, se han mantenido estables ya por mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo cual es reflejo también de que las políticas están controlando esta variable adecuadamente, ¿no? En cuanto a lo que son las variables macroprudenciales. Bueno, ya hemos hecho esta aplicación con los depósitos, el encaje legal, la cartera. Vamos a ver un poquito más a detalle en qué consiste el encaje legal. Vamos a tener este tema en el repaso que vamos a hacer el fin de semana. Por eso quiero hacer énfasis en el encaje legal. Y en el encaje legal tenemos dos tipos de encaje de forma genérica, ¿no? Tenemos un encaje que se conoce como encaje legal en efectivo y otro encaje que se conoce como el encaje legal en títulos. Ambos encajes, el encaje en efectivo y el encaje en títulos, los dos, las entidades los realizan en dinero. Es decir, esa palabra en títulos a veces puede ser confusa, pero es importante explicarla, ¿no? Es decir, es algo, digamos, dentro de lo que es el mercado financiero y la técnica financiera y la reglamentación, hay que entenderlo adecuadamente. Cuando dice encaje legal en títulos, no quiere decir que las entidades apartan títulos y depositan en el Banco Central, digamos, DPFs o bonos del Tesoro o algún otro título y se lo entregan al banco. Eso no ocurre. En realidad, todo el encaje es en dinero, en efectivo. Cuando dicen títulos es porque del dinero que le entregan las entidades al Banco Central, una parte, el Banco Central utiliza el dinero para generar rendimiento. Es decir, dado que ese dinero que las entidades le dan al Banco Central llega a estar inmovilizado, es como un dinero ocioso, digamos, ¿no? Porque está ahí quieto y no genera más dinero, es decir, no tiene un rendimiento. Entonces, para que las entidades no queden con un rendimiento absolutamente en cero, lo que hace el Banco Central es la mitad, utiliza para generar rendimientos como comprando títulos valores, ¿no? Dependiendo si es en el mercado nacional, en el encaje legal de moneda nacional o de moneda extranjera, puede ser también en el mercado internacional, compran títulos, ¿no? Como DPFs, pueden comprar bonos, pueden comprar en el mercado internacional otro tipo de títulos, con los cuales generan rendimiento. Entonces las entidades financieras, si bien entregan al Banco Central un valor, ese dinero para ellos, una parte de ese dinero, la mitad, todavía está generando más dinero, es decir, como un interés, digamos, ¿no? Para ellos, de tal forma de que no están perdiendo la eficiencia de esos recursos, ¿no? Entonces, esto se denomina fondo RAL, con las siglas RAL, ¿no? Fondo RAL. Esos recursos que están invertidos en títulos sirven también como garantía cuando una entidad financiera tiene problemas de liquidez. Si en un momento, por ejemplo, se generara una corrida de depósitos, ¿qué es una corrida de depósitos? Cuando los depositantes en masa, todos quieren sacar su plata de las entidades porque piensan que va a haber un problema financiero.
Entonces empiezan a retirar su dinero de las entidades y el banco, como ha colocado ese dinero en cartera, no les puede devolver el mismo día. En ese entendido, como no puede hacer la devolución, recurre a prestamistas, ¿no? Puede prestarse de otro banco, ¿no? Entonces un banco donde hay corrida en sus depósitos, puede ir a otro banco para prestarse dinero y poder cubrir esa corrida de depósitos. Pero a veces no es suficiente cuando las corridas son muy fuertes. En Estados Unidos pasó eso, por ejemplo, en la crisis financiera de 2008, ¿no? Entonces las corridas son muy fuertes. En ese entendido, lo que hacen las entidades es ir al Banco Central. Y el Banco Central les presta dinero, pero no les va a prestar dinero de la nada, ¿no? Les presta dinero con garantía de algo, no es gratis, ¿no? Entonces, en ese sentido, les presta dinero con garantía de su propio encaje legal. Les dice, tú me has depositado como encaje cierto valor, una parte está en títulos. La parte que está en títulos va a servir como garantía para que yo te dé un préstamo. Y les pueden prestar dinero en dos tramos. Hasta el 30%, perdón, hasta el 40% y un 30% adicional. En total, 70%. Hasta el 40% se denomina el primer tramo y hasta el 70% es el segundo tramo, ¿no? Entonces, con este dinero las entidades hacen frente a sus problemas de liquidez. Por eso se denomina al Banco Central como un prestamista de segunda instancia. Acá tenemos las tasas de encaje, tanto en efectivo como en títulos. En efectivo no existe ese mecanismo, es decir, si la entidad financiera requiriera dinero, no puede prestarse con garantía del encaje en efectivo, eso no hay. Solamente se presta con garantía del fondo de encaje en títulos, que es el fondo RAL, ¿no? Reserva de activos líquidos. En efectivo, la tasa de encaje es del 5,5% en moneda nacional y en UFBs, en moneda extranjera 10% y en otros 10%. En títulos, en moneda nacional y UFBs, la tasa es del 4,5%, en extranjera del 10% y extranjera con mantenimiento de valor con el dólar, el resto, ¿no? Porque la primera extranjera es con títulos de PFs mayores a 720 días. El otro es el resto, es decir, los que tienen menos o igual hasta 720 días tienen una tasa de encaje del 11%. ¿Quiénes deben encajar? Los depósitos del público, ya sean estos a la vista, en caja de ahorros, DPFs, también tienen que encajar financiamientos externos a corto plazo y otros pasivos, según un detalle que se da, ¿no? en el reglamento de encaje legal, que está, bueno, en la recopilación de normas que viene basado en una resolución que tiene el Banco Central en su directorio. Ese es el mecanismo del encaje legal. No sé si tienen alguna duda sobre esta lámina. No tiene ninguna pregunta, quedó realmente claro lo que estamos viendo. Bien, entonces, ¿cómo se hace el requerimiento de encaje legal? Bueno, pues justamente para el requerimiento de encaje legal se consideran periodos bisemanales. ¿Qué quiero decir con bisemanales? De 14 días, de 2 semanas. Hay un periodo que se llama de requerimiento y hay un periodo que se llama de constitución. El periodo de requerimiento tiene 14 días o es un periodo bisemanal, y el periodo de constitución también tiene un periodo de 14 días, también es un periodo bisemanal, ¿no? Entonces, fíjense acá en la gráfica, ¿no? En la forma de peines, ¿no? Aparecen peines. Tenemos 8 días que se hace el requerimiento. ¿En base a qué? Al valor que tienen de sus depósitos, básicamente, y otros pasivos, pero vamos a llamarlos depósitos. Con base en los depósitos se hace el cálculo y se toma el promedio que tienen de depósitos, ¿no es cierto? El valor de los depósitos diarios, perdón, y luego se calcula el promedio de sus requerimientos, considerando esas tasas de encaje. Eso se hace durante 8 días. A partir del día 9, ya las entidades tienen que empezar a constituir el encaje legal, es decir,
tienen que empezar a demostrar que tienen el valor requerido en sus cuentas del Banco Central de Bolivia o en las cuentas que están en bóveda, pero registradas con relación al encaje legal. Entonces hacen un periodo de constitución, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá este día martes va a constituir lo que se le habría requerido el anterior martes, digamos, ¿no? El día siguiente, perdón, el anterior lunes, el día siguiente va a ser lo que se le requirió el anterior martes, etcétera, ¿no? Va a ir constituyendo en función de lo que le estaban requiriendo. Cuando, bueno, llega el periodo final, bueno, se observa si ha habido o no ha habido desencaje, ¿no? Se consideran los promedios de los saldos diarios. ¿Cuánto tienen en promedio de constitución de encaje legal? Si no cumplen, ¿no? Si no cumplen, existen sanciones. Si por ejemplo, la deficiencia se aplica una multa del 2% sobre la deficiencia promedio del periodo bisemanal, la primera vez. Si la entidad financiera, ¿no es cierto?, repite, es decir, otra vez entra en desencaje, se duplica esto, ¿no? Entra con 4%. Inclusive puede entrar en un periodo de regularización, cuando las deficiencias en el encaje legal son mayores al 1% del requerido por 2 periodos consecutivos o 4 discontinuos dentro de un año. Entonces es un tema serio, porque un tema de regularización puede en algún caso, si es que la entidad financiera no es capaz de corregir su deficiencia, puede en algún caso generarles inclusive la liquidación de la entidad, en algún caso, no necesariamente, pero sí entrarían a un proceso de regularización en caso de que tenga este tipo de incumplimientos. No, esto es lo que ocurre con el encaje legal. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte, o se está entendiendo todo. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Jenny Mamani. Jenny, ¿qué dices? Tengo una consulta, o es que tal vez estoy malinterpretando lo que está diciendo. Dime. A lo que entiendo, digamos que el lunes tenemos un encaje de 2.500.000. Digamos, un encaje, un aproximado en efectivo del 10%. Un requerido, ¿no? Sí. Ya. Entonces, hasta el día martes de la siguiente semana ya tenemos un incremento, o en este caso, solicitud o incremento, licenciado, sería la palabra. Un requerimiento. Ya, es un requerimiento, pero a esta fecha el saldo incrementa. Exacto. Entonces, en este caso ya no son 2.500.000, serían en este caso ya 3 millones. ¿Qué se hace en estos casos? Si ese es el saldo que ya se tiene o que se requiere. Ahí ya. Para hacer la constitución, en realidad se toma en cuenta el promedio, ¿no? En realidad se les da de forma referencial a las entidades cuánto tendrían que encajar, ¿no? En el periodo, este lunes, por ejemplo, le dicen, tú tienes que encajar 2.500.000, como dices. El día martes, el valor de sus pasivos se incrementa, así que su requerido es 3 millones. El día siguiente baja, es 2.600.000. El día siguiente vuelve a incrementarse, 2.700.000, etc. Entonces, en este periodo de requerimiento, se le va informando a la entidad cuánto es lo que tiene que ir separando para encajar. Lo que tenía el día lunes sería ideal que encaje el día martes en la misma cantidad, los 2.500.000. Pero puede ser que no pueda hacerlo, no le alcance el efectivo para poder encajar en ese valor. Falla el día martes, pero lo compensa el día miércoles. Y así sucesivamente va compensando de tal forma que al final lo que se hace es tomar el promedio de lo que ha constituido y se compara con el promedio de lo que se ha requerido durante las 2 semanas. Se toma el promedio de todos los días acá en el requerido y se toma el promedio de todos los días en el constituido. Si el promedio es igual o mayor al requerido, no hay problema. Pero si está por debajo, entonces tiene que ser sancionado, ¿no? Tiene alguna de las sanciones que acabamos de detallar. Pero como bien mencionas, hay variaciones de un día a otro.
Y lo ideal es que vaya encajando exactamente, o al menos lo mismo o más de lo que se le va calculando diariamente durante el periodo de requerimiento. Pero muchas entidades no lo logran, como te digo, siempre hay un tema imponderable, como por ejemplo una salida de depósitos no planificada, u otros problemas que puedan ocurrir, o una colocación de cartera también no planificada que ha tenido tal vez que adelantarse o retrasarse, eso podría ocurrir, entonces no cuenta con el efectivo suficiente. Entonces no hay problema, lo que hace es compensar al día siguiente, inclusive podría estar con desencaje todos los días y compensar con un valor muy grande el último día, de tal forma que en promedio cumpla, no habría problema. Ese es el mecanismo, Jenny, no sé si se entiende o quieres que te amplíe algo más. No, entonces lo que yo entiendo, digamos que tengo hasta el último día del periodo de constitución para que mi requerimiento inicial de los 2.500.000 llegue a ser al último día, que sería el mismo monto o más, es lo que le estoy entendiendo. Exactamente, no tu requerimiento inicial, sino el promedio de todos los requerimientos de todos los días. Se toma el promedio de todos los requerimientos. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que se entienda algo bien facilito y bien rápido. Vamos a hacerlo de tal forma que no quede dudas al respecto. Para ello les voy a compartir el Excel una vez más y vamos a abrirnos una nueva hoja, ¿no? Entonces aquí vamos a tener los días, los 14 días, ¿no? 1 más 1, 14, ya, listo, acá tenemos hasta el, perdón, 1 más 1, 2, hasta el día 14. Y en este periodo es el periodo de requerimiento, ¿no? Entonces aquí tendríamos, como decías, 2.500, pero diariamente hay una variación aleatoria, ¿no? Licenciado, no se ve. No sé si es solamente mi equipo o el de todos. No se ve. Sí, sí, licenciado, no estamos viendo A ver, lo que está haciendo. una vez más, entonces, una vez más. Ahora sí, tal vez. Sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Entonces tenemos arriba requerimiento, abajo tenemos, bueno, los días, estamos suponiendo desde el día 1 hasta el día 14, ¿no? Estamos suponiendo, periodo requerido. Y lo que vamos a hacer es simular, ¿no? Vamos a hacer una simulación, suponiendo que estoy poniendo unos valores simulados. Vamos a, ¿desde cuánto podría ser el saldo? ¿Ya? Y digamos que los saldos se van incrementando de forma sostenida y, bueno, estos son los requeridos, ¿ya? Ahora vamos a los constituidos. Perfecto. Constituidos igualmente desde el día 1 hasta el día 14. Hay 14 días para constituir. Igual. ¿Qué pasa acá? 1, 2. Más 1. Así, bien. Tenemos 14 días para constituir. Muy bien. Entonces, vamos a suponer que esta entidad constituye el primer día adecuadamente 2.500, pero después se queda con ese valor de 2.500. No es capaz de incrementar por cierto problema que tenga, digamos, de liquidez. Pero el último día constituye 5.000, el último día. ¿Qué es lo que se hace? Se toma el promedio requerido y se compara con el promedio constituido. Entonces tenemos el promedio de lo requerido y lo comparamos con el promedio de lo requerido. Y fíjense, ahora vamos a ver cómo en este caso está mal, llega hasta 6.000. Tal vez acá va a tener que ser más, unos 20.000. Ya, más todavía.
Fíjense, ahora sí, ¿no? Estoy tomando acá el promedio de todos los requerimientos calculados en función de los coeficientes que les he mostrado y sus pasivos durante 14 días. La entidad trata de constituir lo mismo el primer día. Fíjense, los 2.500 constituye el primer día de constitución. Pero tiene problemas a partir de este día y no incrementa. Todos los días sigue constituyendo solamente 2.500. Pero llega el día 14 y consigue fondos. Y constituye en un solo día 40.000 en encaje legal. Lo que se hace es calcular el promedio de los requerimientos de los 14 días y se calcula y se compara eso con el promedio de los constituidos en los 14 días. En este caso, fíjense, hay un excedente. En realidad, no va a tener un desencaje. Si restamos lo constituido menos lo requerido, vemos que es 1.300. Hay un excedente y eso se le llama excedente de encaje. Esa es la forma de calcular, Jenny, que me preguntaste, ¿no? No sé si has entendido, Jenny. Sí, licenciado, más bien, muchas gracias. Excelente, bien, esa es la forma entonces en la que opera el encaje legal. Tiene muchos más detalles, no es tan fácil como lo hemos hecho, pero la idea, digamos, general es esa, ¿no? Esa es la forma de trabajar en el encaje legal, a grosso modo, digamos, ¿no? Tiene muchos más detalles técnicos. Bien. Hay un estudio que ustedes pueden revisar en el internet del Banco Central que habla acerca de cómo se ha utilizado el encaje legal como instrumento macroprudencial. Está escrito por Tatiana Rocabado. El título es El encaje legal como instrumento macroprudencial en Bolivia, bastante interesante, ¿no? Y se observa cómo con la utilización del encaje se ha logrado crecer la cartera, ¿no? Considerando el encaje en moneda extranjera, ¿no? Un crecimiento muy importante. eh, la cartera y, bueno, y también, bueno, ha servido para llevar adelante las políticas macroprudenciales en nuestro país, bastante interesante. Y en función de este tipo de análisis que hace el Banco Central, actualmente también se implementan políticas, ¿no? Más adelante, no sabemos, puede crearse nuevos instrumentos similares al Caprocen, al CPBIS. El Caprocen ha tenido problema en el pasado, bueno, con lo que no ha podido ser, digamos, bastante utilizado, es que establecían bastantes requisitos para poder usar el Caprocen, entre ellos que la tasa de interés que cobra el banco al prestatario sea del 3%, es demasiado baja tal vez, ¿no? Pero más adelante me imagino que, bueno, se van a tomar medidas que permitan también el impulso de la utilización de este fondo de forma más agresiva o masiva, ¿no? Bueno, actualmente creo que tiene algo de 2.000 millones todavía disponible, ¿no? Eso lo pueden verificar en los balances de los bancos, ¿no? Eso en cuanto a este fondo. El CPBIS ha tenido mucho mejor resultado. El CPBIS se ha utilizado básicamente en su totalidad. El CPBIS bueno, totalmente ha sido utilizado y de hecho muchas entidades que consiguen financiamiento externo, perdón, IFDs, por ejemplo, que consiguen financiamiento de organismos internacionales u otras fuentes externas a Bolivia, lo que hacen es entregarle esos dólares al Banco Central como garantía y con eso se prestan para poder otorgar cartera. Les conviene porque no pagan una comisión por ingresar el dinero al país. Esa es la ventaja que les da el Banco Central cuando constituyen estos fondos, ¿no? Es un mecanismo bastante interesante para las entidades. Bien, es en cuanto a estos mecanismos macroprudenciales. En cuanto, bueno, ahora entrando ya a lo que es microprudencial, viendo ya el sistema de intermediación financiera, lo que vemos acá, lo que ustedes más conocen, ¿no? Los agentes superavitarios y los deficitarios, los intermediarios, que son los bancos, etcétera. Y acá les hago un resumen del marco legal de la Ley de Servicios Financieros y del marco legal actual. En 1928 teníamos, bueno, existía en Bolivia otra ley, que era la Ley General de Bancos, en función de las recomendaciones de la misión Kemmerer. En esta misión se crea la Superintendencia de Bancos, el Banco Central de Bolivia y algunas otras instituciones. Y es ahí donde empieza la historia, pues, de la Superintendencia de Bancos, con esta ley.
en ese momento no se conocían activos ponderados por riesgo y este tipo de mecanismos eran cosas, bueno, que no se estaban aplicando porque no existían en el mundo, ¿no? De todas formas, es destacable esta ley porque crea la superintendencia de bancos. En 1970, la superintendencia de bancos se incorpora al Banco Central de Bolivia, es decir, llega a ser un departamento más del Banco Central. Como ustedes saben, hoy día ASFIEL y el Banco Central son instituciones diferentes. El Banco Central tiene ciertas atribuciones y la ASFI tiene otras atribuciones distintas, ¿no? Eso no ocurre en todos los países. En algunos países las superintendencias no existen, solamente existen bancos centrales, ¿no? ¿Qué países, por ejemplo? Les puedo citar Brasil, les puedo citar Uruguay, les puedo citar Argentina, por ejemplo, ¿no? En general, los países que están en la parte del Atlántico solamente tienen Banco Central, no tienen superintendencia. Y la supervisión las hace el Banco Central y es un departamento más del Banco Central. En los países que estamos en la orilla del Pacífico, como Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, sí tenemos una superintendencia y un Banco Central independiente, aparte, son dos entidades distintas. ¿Por qué? Por esta misión Kemmerer que les comentaba de 1928. ¿No? Pero ocurre que en 1970 en nuestro país se trató de adoptar el otro modelo donde solamente existe un banco central y no hay superintendencia. Entonces, la superintendencia de bancos se incorpora al Banco Central y hay otra ley para servicios financieros que se llamó Ley del Sistema Financiero Nacional. Ya no era la Ley General de Bancos. Sin embargo, este modelo en Bolivia no funciona, no funcionó de tener a la superintendencia dentro del Banco Central, porque lo que es la supervisión llega a formar algo, digamos, no tan importante, ¿no? Dentro del Banco Central. Al ser una gerencia más, no llega a ser tan importante como lo es cuando está separado del Banco Central. No resultó, de hecho, no hubo un adecuado seguimiento de las entidades financieras después de 1970. Inclusive el Banco Central, bueno, tuvo problemas en controlar la inflación en los años 80 y fue cuando con el Decreto Supremo 21660 se restituye a la superintendencia de bancos, mandato conferido por la ley de 1928, y se separa una vez más del Banco Central de Bolivia, ¿no? En el año 1993 se promulga la ley 1488 de bancos y entidades financieras y también se crea la autoridad de supervisión que ya no se llama superintendencia, sino se llama autoridad de supervisión del sistema financiero, el año 2009, en el mes de febrero, con el decreto supremo 29894. Aquí actualmente funciona así, ¿no? En el año 2013 se ratifica mucho más esta posición con la ley 393 de servicios financieros, que le otorga pues así todas las facultades que sabemos que tiene hoy día, que son muchísimas. Y bueno, el Banco Central mantiene también sus facultades en lo relacionado con el sistema de pagos, con lo que es la estabilidad monetaria y la política cambiaria también está, digamos, administrada por el Banco Central. Son temas, digamos, que han permanecido en esa institución. Este es el marco legal institucional actual, ¿no? Entonces, es interesante nuestro modelo que tiene separado la superintendencia de bancos de lo que es el Banco Central y en muchas ocasiones, digamos, también puede generar algún tipo de conflicto, tal vez, ¿no? Cuando las atribuciones, digamos, en algún momento puedan ser más difícil diferenciar hasta dónde debe llegar el Banco Central y hasta dónde debe llegar las atribuciones de la autoridad, pero es en la menor cantidad de los casos, casi siempre en realidad se sabe, digamos, cuáles son las atribuciones de las instituciones y en realidad el organismo que permite, digamos, una fluidez en las relaciones entre todas las instituciones que supervisan el sistema financiero, incluido el Banco Central, es el Consejo de Estabilidad Financiera, que bueno, es realmente un muy buen mecanismo que en nuestro país sí está funcionando adecuadamente, donde existen instancias
de coordinación, ¿no es cierto?, encabezadas por el Ministerio de Economía, pero que involucran no solamente a ese ministerio, sino también a Planificación, Banco Central, ASFI, APS, ¿no? Y en realidad los problemas que les he mencionado llegan a ser realmente insignificantes porque existe una gran coordinación y ese es el objetivo, digamos, que da la ley de 393 en la conformación de ese consejo, ¿no? Y la realización de las actividades entre los consejos. Ya entre las entidades que conforman el sistema de intermediación financiera, existen dos grupos de entidades. Las entidades, aquí vamos a hacer la diferencia entre las públicas y las privadas, ¿no? Y entre lo que son las entidades de intermediación. Dentro de lo que son las públicas tenemos el Banco Público, que es el Banco Unión, y el Banco de Desarrollo Productivo. Ambas entidades pueden realizar las operaciones de captación y colocación de créditos que se mencionan acá, como por ejemplo la captación en cuenta corriente, caja de ahorro, depósitos a plazo fijo, también la colocación de créditos en tipo empresarial, pyme, microcrédito, consumo, vivienda, ¿no es cierto? Ambos tipos de entidades son las principales, al menos ahí las pone en esa jerarquía la ley de servicios financieros, porque es a través de estas entidades que también se guía en muchos casos la aplicación de las políticas públicas, como la colocación de créditos a los sectores priorizados, vivienda de interés social, sector productivo, la cobertura de servicios financieros, el acceso al financiamiento, la inclusión financiera, ¿no es cierto? Y el Banco de Desarrollo Productivo también apoya otorgando créditos a entidades grandes, medianas, pequeñas, para la otorgación de créditos a sectores también vulnerables de la economía, ¿no? Pues por eso la ley le da bastante importancia a estas entidades. Más abajo, digamos, pero igualmente también con gran importancia están las instituciones privadas de intermediación, donde encontramos a los bancos múltiples, a los bancos PYME, las cooperativas, las entidades financieras de vivienda, las IFDs. Es positivo recalcar que las IFDs han estado ya comenzando a captar depósitos, ¿no? Público. Y esto ha sido muy positivo, les está permitiendo también encontrar fuentes alternativas de fondeo. Esto es en cuanto al mercado de intermediación financiera, que creo que es lo que más, digamos, conocen ustedes. También existen dentro de este mercado un grupo de entidades que se denominan entidades de servicios financieros complementarios, las cuales vamos a analizar el día viernes, ¿no? Tal vez acá simplemente mencionar finalmente que la política monetaria, las tasas de interés, la liquidez de la economía son, digamos, atribuciones, entre otras, que tiene el Banco Central, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene ASFI? Pues bueno, la supervisión de estas entidades. El día viernes vamos a continuar viendo el tema de los servicios financieros complementarios y vamos a ver un poco del sistema de pagos y la interrelación que hay entre este tipo de entidades con las entidades de intermediación financiera. No sé si tienen alguna pregunta antes de concluir la sesión del día de hoy. Estoy, bueno, presto a responder cualquier duda que tengan ustedes. No tengan mucha vergüenza, digamos, de hacer sus preguntas, ¿no? Los noto un poco tímidos. Pueden hacer cualquier pregunta, pues, que deseen. Tienen que aprovechar que estamos en el módulo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta sobre lo avanzado el día de hoy. Nada. Pues bien, ha sido un gusto estar con ustedes, que tengan muy buenas noches. Los voy a esperar el próximo día viernes con la sesión, la última de esta semana. No se falten porque el día sábado tenemos nuestro control, ¿no es cierto? Ha sido un gusto estar con ustedes, pues que tengan muy buenas noches. Nos vemos, chao, chao. Buenas noches. Buenas noches, licenciado, gracias. Buenas noches, licenciado, gracias. Buenas noches, Lucy. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Licia.